Bienvenidos a Águila CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águila CFC hay un lugar para ti. Bienvenidos a este servicio en línea. Si estás con tu familia, voltea a la persona que está a tu lado y dile: bienvenido al servicio en línea. Este día el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida, así es de que no te desconectes, porque el Señor este día nuevamente te va a recordar que levantes ese milagro y que lo sostengas en tus manos. Bienvenidos a este servicio. Doy gracias a Dios. Gracias, muchachos. Doy gracias a Dios por la vida de mi apóstol y de mi profeta, que nos dan el privilegio de poder estar aquí en este servicio. Gracias porque nos empoderan y creen en nosotros para poder traer la palabra del Señor. Déjeme decirle que el estar aquí requiere que nos conectemos. Obviamente estamos conectados, pero cae un peso de gloria, pero también cae un peso de responsabilidad el poder estar aquí en este lugar. Pero muchas gracias, apóstol y profeta, por darnos este privilegio. Sé que vengo con ese mismo manto apostólico y profético que está sobre mis padres espirituales. Con ese mismo manto declaro que me voy a mover en este día. Amén. Así es de que en este día vamos a estar hablando acerca de regresa y levanta tu sueño. Nuestro apóstol y nuestra profeta han estado trayendo poderosas enseñanzas en estos últimos domingos. Por ejemplo, estuvieron hablándonos del reinicio, estuvieron hablándonos de perseverar. Y en los últimos domingos nuestro apóstol nos ha traído unas dos enseñanzas poderosas que han ministrado nuestra vida. Y una de ellas era llanto en el desierto. Y el domingo pasado, sosténlo con tu mano. Este día nuestra profeta habló: no te alejes en las crisis. Poderosas enseñanzas que el Señor ha estado trayendo a nuestra vida por medio de ellos. Pero también nosotros debemos de saber que este día también el Señor va a hablar, obviamente ubicado a la enseñanza y alineado a lo que ellos han traído. En este día vamos a estar hablando acerca de regresa y levanta tu milagro. Y la palabra del Señor dice en Zacarías 1:3, dice así la palabra del Señor: por tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Ahí está en amarillo, dice: por tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nuestro apóstol ha estado hablando de levantar el milagro, de sostener el milagro, pero definitivamente nosotros en este tiempo no vamos a poder sostener el milagro si no regresamos a Dios. Hay una fuente principal que nos da la fuerza, que nos mantiene activos, que nos mantiene perseverantes, y eso es la presencia de Dios en nuestra vida. Y aquí el profeta le decía al pueblo: el Señor dice que regresen a mí, porque en ese tiempo el pueblo, usted sabe que el Señor tiene una lucha con el ser humano. Los seres humanos siempre tendemos a desviarnos por el camino incorrecto, y el Señor le recordaba al pueblo y les decía: andan desviados, andan como el mundo anda ahorita, andan corriendo, andan en crisis, andan en todo menos en lo que tienen que andar. Por eso es de que el Señor le decía, si me dejan el versículo por favor, por eso es que el Señor les decía: regresen. ¿A dónde? ¿Regresen a dónde? ¿A los vicios? No. ¿Regresen a dónde?
Al mundo tampoco. Regresen a correr como todo mundo lo anda haciendo. No, el Señor no les estaba diciendo eso. El Señor les estaba diciendo: regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces la clave para sostener el milagro es regresar a Dios, porque ahí es donde vas a recordar lo que Dios tiene para tu vida. Cuando regresamos a Dios, ahí es donde recordamos el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando regresamos a Dios, ahí es donde no importan las crisis, el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Pero mientras yo ando corriendo, yo no me voy a recordar de esa palabra. Por eso es muy importante que la iglesia, el ser humano, el mundo necesita regresar a Dios en este tiempo, y hoy más que nunca, porque Él es la fuente principal. Ahí es donde vas a recordar los sueños, ahí es donde vas a recordar el propósito, ahí es donde vas a recordar lo que el Señor tiene para tu vida. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice que regresemos a Él? Nuestro apóstol hablaba de Agar el domingo, los dos últimos domingos, y hubo un momento donde Agar sí sabía que su hijo estaba en el mundo con un propósito, pero también llegó el momento donde lo soltó y lo iba a dejar morir. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis, una de las soluciones o la alternativa más fácil para los seres humanos es soltar el milagro, soltar lo que Dios dice que tiene para tu vida. Lo primero que el ser humano hace, si no está conectado a Dios, si no regresa su vida a Dios, lo primero que hace es soltar aquello que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia. Por eso es de que el Señor dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, ¿para qué el Señor nos dice que regresemos a Él? ¿Por qué? Porque cuando regresamos a Él, ahí es cuando nuestro sueño se mantiene vivo. Ahí es donde no importa cuál sea la situación, el sueño resucita. Aquello que habías dejado vuelve a vivir en tu vida. Entonces Agar, hubo un momento donde soltó a su hijo, donde lo dejó, y me imagino que qué doloroso ha de haber sido para Agar dejar a su hijo y dejarlo pensando que se iba a morir. Los que tenemos, las mamás, las que somos madres, las que tenemos hijos, sabemos lo que duelen los hijos. Sabemos lo que el sentimiento que hay de una mamá hacia un hijo. Entonces, pero ella dejó el sueño, lo había dejado tirado allí. En algún momento Agar se cansó, se frustró y se dio por vencida. ¿A cuántos nos ha pasado así en más de algún momento? ¿Cuántos nos hemos sentido así en más de algún momento, donde estamos cansados, frustrados, en las crisis ya no hayamos qué hacer, y entonces soltamos lo que Dios dijo que iba a hacer con ese hijo, con ese sueño, con lo que Él te entregó? Entonces, en las crisis nosotros soltamos el sueño, pero hoy el Señor te va a recordar una y otra vez que no sueltes ese sueño, que regreses y que lo levantes nuevamente. Regresa de donde te habías quedado, regresa y vuelve a levantar ese sueño de Dios en tu vida. Entonces sostén en tus manos ese sueño, pero va a ser muy difícil sostener ese sueño si no estamos agarrados de la presencia de Dios. En la vida hay muchas dificultades. Los seres humanos pasamos por tantas dificultades, ¿verdad que sí, muchachos? Los que están aquí, díganme amén. Pasamos por tantas dificultades, pasamos por problemas, por crisis, por situaciones difíciles, pero todo cambia cuando nosotros volvemos a la presencia de Dios. Todo cambia cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios. Todo cambia cuando nosotros reiniciamos nuestro corazón. Y ese es el punto número 1. ¿Qué podemos hacer para que los sueños de Dios
permanezcan en nuestra vida. Y una de ellas, el punto número 1, es reinicia el corazón. Vuelve a retomar la relación con Dios. Vuelve a retomar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos están en crisis, lo primero que dejan de hacer, no sé qué es lo que pasa, pero lo primero que dejan de hacer es dejan de orar. Lo segundo, dejan de leer la Biblia. Lo tercero, el servicio en línea ya ni les interesa, y andan en la casa como Marta, afanada y ocupada, escuchando, haciendo el quehacer. Yo le aseguro que ahorita más de alguien está cocinando y sonando sartenes, y no te concentras en la palabra que Dios tiene para tu vida. Vamos, deja los quehaceres y por un momento siéntate y recibe lo que Dios tiene para tu vida, porque en las ocupaciones no vas a recibir a plenitud todo lo que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que pasa con los seres humanos. En las crisis nos empezamos a alejar, nos empezamos a aislar de Dios y de la familia espiritual. Nos empezamos a alejar de su presencia, dejamos de leer la Biblia, y entonces ya no andamos pensando en todo menos en lo que Dios dice en su palabra. Y por eso es de que el punto número 1, reinicia el corazón y vuelve a retomar la relación con Dios, para que regreses y tengas la fuerza para levantar ese milagro. Necesitas retomar la relación con Dios. ¿Y cómo? La relación con Dios se obtiene por medio de la oración. Les hemos enseñado y les recordamos una y otra vez. Nuestro apóstol nos recuerda que un líder de éxito o un discípulo de éxito es aquel que ora, que lee la Biblia, que escribe su devocional, que se congrega, que sirve y es generoso. Y esas son las cosas que te van a mantener activo. Pero para ello debemos de regresar, de retomar nuestra relación con Dios. En la relación con Dios, ahí es donde con voluntad propia nosotros sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, yo sé, porque sé que aún en medio de todo mi vida le pertenece a Dios. Y si mi vida le pertenece a Dios, entonces yo estoy confiada y no tengo temor. Si obviamente llegan momentos donde sí entra la angustia, la incertidumbre, pero declaro, y siempre un salmo que se me ha hecho vida es Salmo 118 verso 17: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios aquí en la tierra. Entonces debemos, ¿cuál es el punto número 1? Retomar nuestra relación con Dios, regresar a ese tiempo donde lo primero en mi vida era Dios. Regresar a ese tiempo donde cuando estaba la alabanza, una predicación, mi vida era tan sensible y recibía lo que el Señor tenía para mi vida. Esas son las cosas que debemos de hacer. Reinicia el corazón para que entonces puedas tener fuerza para regresar y levantar tu sueño. Mientras no reinicies tu corazón, entonces te vas a quedar cansado. En el reinicio en el corazón, lo primero que tiene que haber es reiniciar con Dios, con su presencia. En el reinicio debes de volver a conectar con Dios, volver a hablar con Dios, volver a cerrar esa puerta, así como el Señor les enseñaba a los discípulos: cuando oren en lo secreto, y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Vuelve a retomar. Vamos, iglesia, este día el Señor te está recordando: vuelve a retomar la relación con Dios, para que entonces vuelvas a tener la fuerza, la valentía para regresar y levantar tu milagro y sostenerlo en tus manos. Ese es el punto número 1. Reinicia el corazón volviendo a Dios.
volviendo a aquel lugar donde el Señor era lo primero en mi vida, volviendo al lugar donde estaba tan segura que mi vida le pertenece a Él. Y si mi vida le pertenece a Él, pues vivo confiada en este mundo. No importan las crisis a mi alrededor, vivo confiada. Amén. Y el punto número 2: haz aquellas cosas que nadie más puede hacer por ti. Haz aquellas cosas que solamente tú puedes hacer. Regresa a los tiempos donde Dios era el primero en tu vida. Esta decisión nadie más la puede tomar. El darle el primer lugar a Dios solamente le corresponde a usted y a mí. Regresa a ese lugar, por ejemplo, a orar, a leer la palabra, a escribir tu devocional. Y si somos sinceros, muchachos, no es cierto que el mundo ha regresado a Dios todavía. No es cierto. Es más, la iglesia misma, alguno que otro anda distraído, alguno que otro ya ha querido tirar la toalla, algunos ya han querido cuitear. ¿Qué pasó? Hay cosas que nosotros no las podemos hacer por usted. Hay cosas que mi apóstol y mi profeta no las pueden hacer por mí. Y una de ellas, ellos oran por mí y bendicen mi casa y mi familia. Pero el mantener la relación con Dios, eso me corresponde a mí. El leer la Biblia, eso me corresponde a mí. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado con la gente? No sé dónde me dejaron una mochila. Yo traía una mochila y no sé dónde se quedó. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con las personas? Las personas en este tiempo se ocuparon de agarrar mucha comida, de prepararse con mucha comida. Y si me traes algo, porque está, si no la pongo acá. Las personas se prepararon agarrando mucha comida en las tiendas. Thank you. Se prepararon agarrando medicina, tomando vitamina, que eso es muy bueno, obviamente, estar preparados para los adultos y para los niños, los que tienen niños. Se prepararon con todo lo que se tenían que preparar. Se prepararon con comida, con cereales para los hijos. Se prepararon por si allá por si de repente el tiempo ya no daba más, con una sopa Maruchan, que no son muy buenas, ¿ok? Esto es solamente por emergencia. Si se les acababa la comida, entonces agarraron un paquete de sopas Maruchan. Y la gente se preparó para todo ello, ¿cierto o no? Se preparó con todo esto. Cuando Agar se fue, la Biblia dice que Abraham le preparó una mochila con comida, le preparó agua para que llevara para el desierto. Pero Agar en algún momento llevaba agua, llevaba comida, pero hubo el tiempo donde la comida y el agua se le terminó. Porque en esta vida esto es bueno para que nuestro cuerpo tenga fuerza, pero hay algo en lo espiritual que ninguna de estas cosas lo va a sustituir. Tú puedes comer y comer, pero hay algo dentro de tu interior que se va a estar muriendo, secando, si no regresas a Dios. Por eso es muy importante qué es lo que traes en tu mochila. Agar llevaba esto. Agar en este tiempo, no sé qué comida era en aquel tiempo, pero en este tiempo ella llevaba, me imagino, medicina para su bebé. Las mamás somos precavidas para ello. Llevaba comida, pero me imagino que en algún momento a ella se le olvidó. Y hoy en día también a nosotros, a la iglesia, se le ha olvidado. Quizás una, orar. La otra, leer la Biblia. Ya me hice bolas aquí. Leer su palabra. Haga de cuenta que esto venía acá. En algún momento Agar tuvo que haber sacado la palabra del Señor y recordar que ese niño tenía un propósito de parte de Dios aquí en la tierra.
Y va a llegar el momento donde tú tienes que agarrar tu mochila. No sé qué traes en la mochila. No sé qué traes cargando allí. No sé si traes algún peso de preocupaciones, de dificultades, o solamente traes la mochila cargando de comida, pero no la traes cargando de algo espiritual. Y tiene que llegar el momento donde a tu mochila le metas la palabra, le metas la oración, le metas el devocional, le metas algún libro, como por ejemplo el libro de nuestro apóstol. ¿Cómo se llama el libro de nuestro apóstol? Secretos de un líder extraordinario. Va a llegar el momento donde usted y yo tenemos que recordar que hay secretos para un líder extraordinario. Va a llegar el momento donde usted y yo tenemos que sacar algún otro libro donde diga una iglesia de bendición, donde nos ayude a que no importan las crisis, la generosidad trae recompensa. Tiene que llegar un momento donde usted y yo nos recordemos que si le damos a Dios, Él no es injusto para olvidar la obra de tus manos. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que traes en tu mochila? Puedes traer la comida, que es lo natural, pero muchas veces te falta lo espiritual. Puedes traer algo para tu matrimonio, un matrimonio de bendición. Y este es el tiempo donde el Señor te está recordando que le vuelvas a meter a tu mochila no solamente la comida en lo natural, métele a tu cuerpo la comida espiritual, volviendo a Dios. Haz aquellas cosas que nadie más puede hacer por ti. Nosotros no vivimos contigo, y lo único que podemos hacer desde aquí es orar, y hemos declarado la palabra de Dios sobre su vida. Pero hay cosas que usted las tiene que hacer. No nos corresponde a nosotros el orar, eso le corresponde a usted. Por eso el punto número 2 era: haz aquellas cosas que te corresponden solamente a ti hacer. Agar llevaba todo, pero en algún momento se quedó sin nada. Prueba de ello es que el muchacho se estaba muriendo de la sed. Entonces, el punto número 3: detente y escucha. Detente y escucha. Y dice la Biblia en Jeremías 6:16. Si lo tenemos en pantalla, y si no, lo leo acá. Dice la palabra del Señor: esto dice el Señor: deténganse en el cruce del camino y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. ¿En qué parte de tu vida te tienes que detener y escuchar? ¿En qué parte de tu vida necesitas detenerte para que entonces vuelvas al camino antiguo y sigas caminando por ese camino, y entonces vas a encontrar descanso para tu alma? ¿En qué parte de la vida necesitas detenerte? Detente. O sea, tienes que hacer un paro. Cuando la Biblia dice detente, es porque quizás muchas veces andamos descabezados por todo el mundo, y entonces andamos corriendo como todo el mundo, y entonces el Señor te dice: ¡hey, detente! Vas por el camino incorrecto, vas corriendo como todo el mundo, y tú no eres como todo el mundo. Tú eres una voz diferente. Tú eres la iglesia, la esperanza de este mundo. Así es que detente, escucha, levántate y vuelve a retomar ese milagro en tus manos. Iglesia, hoy en este día el Señor te dice: detente y vuelve a la senda antigua, porque ahí es donde vas a encontrar
descanso para tu alma. Regresa a Dios, regresemos a Dios. Y una de las cosas que percibía mientras estudiaba esta enseñanza era donde el Señor me hablaba y me decía: recuérdale a la gente una y otra vez que regresen a mí. Recuérdale al pueblo una y otra vez que se han desviado, que se han alejado, que andan tibios, que andan como todo el mundo. Pero hoy recuérdales y diles que regresen a mí, porque cuando regresen a mí, entonces es cuando van a tener fuerza. Entonces es cuando se van a conectar de nuevo. Entonces es cuando van a recordar que a pesar de todo Él sigue teniendo pensamientos de bien. Entonces es cuando van a tener fuerza para levantarse y retomar ese milagro nuevamente. Pero es necesario regresar y volver a la senda antigua. Detente, escucha y mira a tu alrededor. Agar en un momento, me imagino que hasta ciega se volvió el cansancio, la frustración, tantas cosas. Se fue por allá, dejó el milagro por acá, el sueño, y se fue por allá y ya no quiso saber nada, hasta que el ángel llegó y le dijo: hey, ¿qué te pasa? El Señor no ha terminado contigo, Agar. ¿Qué te pasa? Levántate, no importa que este día estés enferma, no importa que el virus de repente te haya llegado, no te vas a quedar allí. El Señor te va a levantar. No importa que la enfermedad haya llegado a tu cuerpo, hoy el Señor te dice: no te vas a quedar allí. Yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy el que te levanta de allí. Yo soy el que te dice: vamos, levántate de esa cama y recobra fuerza. ¿Qué te pasa, Agar? Y hoy el Señor le dice: ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa, Marta? ¿Qué te pasa? Levántate. Yo estoy contigo. El que pase por dificultades no quiere decir que yo no estoy en control. El Señor nunca pierde el control. Nosotros nos descontrolamos, pero Él nunca pierde el control. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu salud. Pero para ello ocupamos regresar y volver a Dios. ¿Y cómo regresamos? Por medio de la oración, de la palabra. Y no te prepares solamente con comida para tu cuerpo físico. Prepárate con tu comida espiritual. Escribe tu rema. Saca tu lapicero. Yo aquí traía un lapicero. Y vuelve a escribir ese devocional. Saca lo que tengas que sacar de allí y vuelve a agarrar esa libreta y vuelve a escribir tu devocional. Vuelve a escribir lo que el Señor dice y está hablando para este tiempo. Vuelve a leer la Biblia y empieza a meditar. No la leas como un periódico. Vuélvela a leer. Y usted dice: pero ¿qué tanto me recuerdan? Y le voy a decir, como dice un anuncio: es por tu bien. En un tiempo salía un anuncio en la televisión y la mamá y el niño estaba haciendo no sé qué relajo y todo, y la mamá le decía algo y le decía: es por tu bien. Y hoy el Señor le dice: es por su bien, que Él lo está invitando a que regrese y retome la relación con Él, a que regrese y retome la lectura de la Biblia, a que regrese para que entonces pueda tener fuerzas y levantar ese milagro. Entonces el Señor le decía al pueblo: deténganse en el cruce del camino y miren a su alrededor. El pueblo ya iba perdido. Por eso es que el Señor le decía: deténganse y miren a su alrededor y pregunten. ¿A quién le preguntas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás siguiendo en este tiempo? No es que veo 5 minutos de una predicación, no me gustó, entonces veo y me salto a otra de otros 3 minutos, tampoco me gustó, y entonces me salto a otra de 2 minutos, tampoco me gustó, y entonces me eché todo el domingo viendo 2 minutos de cada predicación, y en ninguna Dios te habló, porque no te metiste a recibir lo que el Señor tenía para tu vida.
Si a alguien de ustedes le cayó, no conozco de nadie, ¿ok? Solamente es algo que estoy diciendo nada más. Pero deténgase, pregunten a su alrededor y pregunten por la senda antigua y caminen por ella, porque entonces encontrarán descanso para su alma. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros volvemos a Dios, a la senda antigua, entonces es cuando nosotros regresamos a los tiempos y me recuerda que Dios es mi todo. Cuando yo regreso a Dios, Él me recuerda que Él sigue siendo el primero en mi vida. Cuando yo regreso a Dios, Él me recuerda que aún en medio de cualquier dificultad, Él sigue siendo mi Dios, Él sigue siendo mi paz, Él sigue siendo el que me fortalece, Él sigue siendo mi todo. Y aunque no importan las situaciones difíciles, porque como decía nuestro apóstol el domingo pasado, no es que ignoremos el dolor, no es que seamos insensibles. Si usted nos pregunta, hemos llorado con los que lloran y también hemos reído con los que ríen. Romanos 15:12, en la vida de la iglesia muchas veces se hace realidad. ¿Cuántos saben eso? Cuando alguien está triste, nos toca llorar con ellos. Y cuando alguien tiene una victoria, también nos reímos con ellos. No es de que ignoramos el dolor y que seamos insensibles. Claro que nos duele, claro que entendemos, claro que le comprendemos, claro que estamos orando por usted, claro que nosotros estamos al tanto de muchas personas que en este tiempo están pasando por dificultad. Claro que estamos ahí con ellos, pero también entendemos que hay cosas en las que nosotros tenemos límites, pero hay cosas donde Dios no tiene límites. Y cuando nosotros regresamos a Dios, entonces, y esto es lo que el consejo también que le queremos dejar en este día, cuando nosotros regresamos a Dios, hay cosas que nosotros, cuando yo le digo, no vamos a poder hacer por usted. Y es, por ejemplo, el Salmo 103, cuando David decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso lo puede hacer solamente una persona que está conectada con Dios. Eso lo puede hacer una persona que no importa lo que esté pasando, si sabe que está cansada, que está triste, pero aún en medio de todo puedo decir, por la relación que tengo con Él, puedo decir: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, y viviré confiada. Pero para ello necesito regresar a Dios y recordar esa palabra, que no importa la situación, voy a alabar al Señor, voy a bendecir al Señor, voy a alabarle con todo lo que yo soy. Pero para ello, muchachos, no se puede hacer así. De lo contrario, como decía nuestra profeta hoy en la mañana, empezamos a hablar mal, empezamos a criticar, empezamos a decir: bueno, ¿y cuál es el miedo? ¿Por qué no abren la iglesia? La iglesia, el templo, muchachos, somos usted y yo. Esto solamente es el edificio. El templo somos usted y yo. Y sobre usted es con usted, mejor dicho, con usted y conmigo, es con quien el Señor quiere tener una relación. Con usted y conmigo, a usted y a mí, es a quien el Señor les está diciendo: regresen a mí. A usted y a mí es a quien el Señor le dice: vuelvan a la senda, porque en esa senda van a encontrar
descanso para su alma. A usted y a mí, esto solamente son las cuatro paredes. Obviamente aquí hay una unción apostólica y profética. Aquí en el templo está la presencia de Dios, pero el templo principal somos usted y yo. A usted y a mí es a quien el Señor anda buscando. A usted y a mí es a quien el Señor está tocando la puerta. A usted y a mí es cuando le dice: hey, regresa, detente, escucha y vuelve a la senda antigua. Vuelve, regresa a aquellos tiempos donde yo era el primero. Regresa a esos tiempos, porque ahí es donde vas a mantener la esperanza. Cuando regresamos a Dios, ahí es donde nos paramos en la verdad y no en la realidad. Mientras no estemos parados en la verdad, vamos a andar en la realidad del mundo, porque nuestra fe decae. Pero cuando estamos conectados con Dios, cuando tengo una relación con Dios, cuando regreso y digo: no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo me paro en la verdad de Dios. Y si es cierto, hay una realidad, hay un virus donde quiera que andamos, ahí quizás anda el virus, pero no importa. Aunque llegue a mi cuerpo está tan fortalecido, está tan rejuvenecido, mi cuerpo está tan lleno de la presencia de Dios, que ese virus no me va a tocar. Y si me llegara a tocar, mi cuerpo se activa en lo espiritual y no me va a llevar. La muerte no me va a tocar, no me va a dejar secuelas en mi cuerpo. Pero tienes que conectarte con Dios, tienes que pararte en la verdad y no en la realidad, porque en la realidad te va a dar temor. En la realidad, si no tienes cuidado, te vas a morir del miedo y no de la enfermedad. Porque ¿sabe qué? Si es cierto, el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero la Biblia dice: mas Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Si es cierto, el virus quizás vino para matar, pero Cristo que está en mí ha venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces eso no lo voy a ver en las noticias. Eso no lo voy a ver platicando con alguien que no tiene fe. Lo voy a ver alineada con Dios, buscando a Dios, buscando de su presencia. Ahí es donde lo voy a descubrir, ahí es donde voy a agarrar fuerza. Entonces regresemos a los tiempos donde nuestro corazón, nuestro espíritu era muy sensible a su presencia. Regresa al lugar donde encuentra descanso. Regresa al punto de partida. ¿Dónde fue donde empezaste y en qué lugar te caíste y ya no te has podido levantar? Hoy es tiempo que regreses a ese lugar. Regresa. Hoy el Señor, usted no sabe cómo ministró mi vida esta enseñanza, porque cuando nosotros enseñamos aquí, a quien nos ministra primero el Señor es a nosotros, a quien nos dice: hey, regresa, hey, despierta, hey, no te distraigas, hey, sigue soñando, hey, no importa que el mundo esté en crisis, el pueblo de Dios sigue perseverando. El Señor te dice: hey, sigue siendo una voz diferente, hey, recuerda que eres la iglesia, la esperanza de este mundo, hey, no te olvides los planes y los propósitos que tengo para tu vida. Así es de que retoma ese sueño, vuélvelo a levantar. No importa cómo estabas, si te tienes que agachar y hacer un acto profético, vamos, agáchate, porque el Señor le dijo a Agar: hey, levántate. Primero le dijo: levántate, y luego le dijo: retoma y sostén en tus manos el milagro. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en este día. No importa dónde estés, levántate y retoma el milagro. Y punto número 4, para ya ir terminando: regresa al lugar donde nuestra vida recobra sentido. Para que usted y yo permanezcamos
y tengamos en nuestra mano ese milagro, tiene que haber un sueño mucho más grande que nuestras propias crisis, que nuestras propias debilidades, que nuestras propias angustias. Y por eso es de que muchas veces tenemos que regresar al lugar donde nuestra vida recobra sentido. ¿Y cuáles son aquellas cosas donde tu vida recobra sentido? Bueno, en mi caso hay muchas cosas que me animan, que me mantienen viva. Por ejemplo, el ser mamá, la mayoría que somos mamás sabemos lo que se siente tener hijos, cuidar a los niños, y eso nos mantiene vivos. Pero hay algo más allá. El tener sueños personales es una cosa, el tener los sueños y conectarte con los sueños de Dios, esa es otra cosa muy diferente. Y ahí es, el mundo muchas veces anda como anda porque piensan que los sueños muchas veces es tener dinero, tener buenas casas. Eso es parte de la bendición y la añadidura de Dios. Pero hay otras cosas más donde tu vida recobra sentido, donde sabes que hay una razón por la cual estás en este lugar, donde Dios te llamó desde donde estabas y te trajo a donde estás hoy, porque Él tiene pensamientos de bien. Y muchas veces las personas, la iglesia, el mundo olvida todo esto. Y una de las cosas que me hablaba mucho el Señor era: regresa al lugar donde nuestra vida recobra sentido. Y ahí me recordaba de Salmos 48: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Salmo 73, 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el lugar donde tu vida recobra sentido. El apóstol Pablo decía en Hechos 20, 24: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. En la vida, muchachos, tienen que haber sueños que sean mucho más grandes que nuestra propia humanidad. Regresa al lugar donde tu vida recobra sentido. Regresa a ese lugar. No es cierto, la mayoría de personas andan en su mundo buscando lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene. Pero hay personas que esta palabra se nos ha hecho vida, y ese sueño se volvió mucho más grande que nuestras propias limitaciones. Ese sueño se volvió más grande de lo que yo pueda hacer en mi humanidad. Y eso fue lo que pasó con nuestro apóstol y nuestra profeta. Y eso es lo que ellos nos han conectado a nosotros, es lo que nos han ministrado, y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Obviamente quizás no a todos se les ha revelado, porque cuando yo le digo este versículo: bueno, para mí mi vida no vale nada, usted puede decir: bueno, para mí sí, y para mí también sí vale, pero sí vale mientras cumpla la voluntad de Dios. Mientras tanto, no. Y como sé que voy a seguir cumpliendo la voluntad de Dios, entonces sé que el Señor me va a preservar en esta pandemia. El Señor me va a guardar a mí y a mi familia, porque estoy conectada con esta palabra. Pero tiene que haber un sueño más allá. Tienes que volver al lugar donde tu vida cobra sentido. De lo contrario, te vas a deprimir,
te vas a cansar, vas a tirar la toalla, vas a cuitear. Por eso hoy el Señor te dice: regresa al lugar donde tu vida recobra sentido. Porque si es cierto, el mundo está raro hoy en día, pero nosotros, la iglesia, las personas, tienen que regresar a ese lugar donde nuestra vida recobra sentido, donde no importa cómo seas, el Señor sigue creyendo en ti, donde no importa que si te caíste, el Señor te levanta, donde no importa si te tropezaste, el Señor está ahí para agarrarte y levantarte, y te dice: sigo teniendo propósito para tu vida, sigo teniendo planes para tu vida, pero vuelve al lugar donde tu vida recobra sentido. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde, pero ahí es, muchachos, donde necesitamos regresar. Regresa al lugar donde tendrás las fuerzas para levantar tu sueño. La Biblia dice en Proverbios 18:10, y con esto termino: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y el Señor lo levantará. ¿A dónde corres cuando estás cansado? ¿A dónde vas? Los seres humanos tenemos límites, y hay cosas que nosotros no podemos dar. Hay cosas que solamente Dios las puede dar. Hay cosas que solamente Él las puede dar. Y mientras leía ese verso me acordaba de una alabanza muy viejita que la cantaba mi mamá. Torre fuerte es el nombre del Señor. La estoy cantando a mi voz. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Ayúdeme con esa alabanza en su tono. Vamos, ¿a dónde tienes que correr en este día? Y ahí voy a dejar la enseñanza. ¿A dónde tienes que correr este día para recobrar fuerza y levantarte? ¿A dónde tienes que recorrer para regresar y levantar tu sueño? A Él correrá el justo y levantado será. Oh, hay alguien en este día que el Señor está tocando su vida. Oh, a Él correrá el justo y levantado será. Hoy el Señor te levanta de ahí de donde estás, juntamente con los sueños que Él tiene para tu vida. Hoy te levanta, hoy te levanta de ahí donde está. Hoy la bequira la maicira la braisora. Hoy la bequira la braisita la bai. Oh, tienes que saber que torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte de quien me puedo agarrar. Voy a hacer que esto es una torre. Torre fuerte es el Señor, y de ahí me voy a agarrar. De esa torre me voy a agarrar, porque a Él voy a correr, porque sé que no importa que ya esté cayéndome, no importa que mis fuerzas se hayan ido, no importa que esté a punto de caerme. De allí el Señor me levantará, de allí Él me toma, de ahí Él me levanta, de ahí Él me levanta.
tu salud. Retoma aquello que habías pensado que ya se había quedado. Hoy retoma tu salud. Retoma lo que el Señor tiene para tu vida. Oh, Rabrequira, Rabanchoto, Rabrequira. Oh, a Él correrá el justo y levantado será. Oh, Rabrequira, Rabashora. Oh, milagroso, abres camino, aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y recibe lo que el Señor tiene para tu vida. Recibe lo que Él tiene para tu vida. Regresa al lugar donde recibías esos tiempos de refrigerio. Hoy el Señor te llama y te dice: regresa a esos tiempos de refrigerio, a esos tiempos de descanso. Regresa a ese lugar donde recobras ánimo, donde recobras fuerzas. Regresa a ese lugar. Quédense quietos y reconoced que yo soy Dios. Salmo 27. Salmo 46. Quédense quietos y reconoced que yo soy Dios. Cambiemos, muchachos, milagroso. Abre camino. Oh, Rabrequira, Rabrashoto, Robrequira. Oh, Rabrequira, Rabrashora. Oh, vamos ahí donde estás. Luz en tinieblas. Oh, Rabrequira, Ramashora, Rabrequira. Oh, vamos, levanta tus manos al cielo. Cumple promesas. Luz en tinieblas. Así eres tú. Vamos, díselo con todo tu corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, gracias, Señor. Milagroso, abres camino, vamos ahí donde cumples estás. promesas, luz Ahí donde en estás, levanta tus manos al cielo y declara conmigo: hoy este día yo regreso a Dios. Este día vuelvo a hacer aquellas cosas que había dejado de hacer. Vuelvo a retomar mi relación con Dios. Vuelvo a retomar mi intimidad con Dios. Vuelvo a salir en las madrugadas a buscar de Dios. Vuelvo, este día vuelvo. Este día vuelvo, porque en Él está mi fuerza. En Él está mi descanso. En Él está mi refugio. Y este día vuelvo, regreso de donde andaba. Regreso y vuelvo a retomar esa relación. Vuelvo a hacer aquellas cosas que nadie puede hacer por mí. Vuelvo a detenerme y a escuchar. Y vuelvo a ver aquellas cosas donde mi vida recobra sentido. Vamos ahí donde estás, levanta tus manos. Vamos, muchachos, no se paren. Sigan. Padre, en este día, hoy yo declaro, Señor, que cada persona que está en las casas, este día recobra esa fuerza para regresar y volver a retomar esa relación con Dios, esa relación que los hará volver a regresar y levantar ese milagro. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que ahí donde estás, el Espíritu de Dios te levanta. Declaro en el nombre de Jesús que no tiras la toalla. Declaro que no cuiteas. Declaro que te mantienes firme, te mantienes perseverante. Declaro que no serás del montón,
Declaro que serás una voz diferente. Declaro que te paras como la iglesia, siendo la esperanza de este mundo. Ahí donde estás, declaro que hoy hay algo que está pasando en tu vida, y ahí mismo recobras esa fuerza para retener lo que Dios te ha confiado. Retén el milagro en tus manos. Retén ese sueño en tus manos. Declaro en el nombre de Jesús que ahí donde estás hay algo que está pasando en tu vida. Oh, Rabekira, Namay, Sora, Rabekira. Y ahí mismo donde estás, si había alguien enfermo, hoy este día recibe tu sanidad. Si había alguien que estaba desanimado, hoy yo declaro que el Espíritu de Dios toca tu vida y te levanta. Declaro en el nombre de Jesús, hay alguien que tenía dolor en su apéndice, no sé cómo se dice eso, pero hay un dolor que tienes en tu parte derecha. Ahí donde estás, el Señor te sana. El Señor te sana hoy. Ahí donde estás, el Espíritu de Dios te sana. Personas que estaban enfermas con el COVID-19, hoy el Señor limpia esos pulmones. Él sí, ahí donde está, recibe la sanidad. Declaro que esos pulmones recobran fuerza para dar el oxígeno necesario. Declaro en el nombre de Jesús, Jeremías 33:6, Él es tu sanador. Él trae sanidad y medicina a tu cuerpo. Declaro en el nombre de Jesús que los cuerpos enfermos que están conectados a este servicio reciben la sanidad. Migrañas siendo sanas ahora en el nombre de Jesús. Parálisis, levántate de ahí donde estás, de esa silla. Cancelo la parálisis en tu vida. Parálisis cerebral. Hay alguien que su cerebro está empezando a hormiguear porque el Señor te está sanando hoy. Ahí donde estás, vamos, recibe esa sanidad. La presencia de Dios invade tu casa. La presencia de Dios y los milagros que están en el cielo son traídos hoy para tu cuerpo. En el nombre de Jesús, recíbelo y te damos gracias, Señor. Gracias por los milagros. Gracias, Señor, porque este día creemos con todo nuestro corazón que regresamos, nos levantamos. Regresa, levántate y vuelve a agarrar ese milagro. Regresa y levanta tu sueño. Regresa de donde estabas, no importa. Hoy el Señor te dice, regresa porque yo no he terminado contigo. Regresa porque el sueño es mío, no es tuyo. El sueño el Señor te lo dio, y si Él te lo dio es porque Él sabe que tú puedes. Aún en medio de la crisis, el Señor sabe que tú puedes porque Él está contigo. Ahí donde está, si usted es primera vez que nos está viendo, a mí me gustaría que usted haga esta oración poderosa conmigo. No quiero terminar este servicio sin antes dar la oportunidad a todas aquellas personas que nunca le han entregado su vida al Señor Jesús, o aquellas personas que este día quieren reconciliarse con el Señor. Es más, estoy sintiendo que hay muchas personas que este día necesitan reconciliarse con Dios, necesitan regresar y volver a tomar esa relación con Dios. Hoy este día es tu oportunidad. No dejes pasar este tiempo. Hoy más que nunca es cuando nuestra vida debe de estar alineada a Dios. Así es que ahí donde estás, repite conmigo esta oración todos juntos y diga: Padre Celestial, Padre Celestial, este día reconozco que he pecado y que tu Hijo Jesús murió por mí. Señor Jesús, hoy me arrepiento. Te entrego mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este día me das la oportunidad de reconciliarme contigo. Hoy regreso a ti. Retomo mi relación contigo. Regreso y levanto ese sueño que tú me has dado. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez,
déjenos saber en los comentarios de las redes sociales. Y si usted gusta, también puede llamar a la iglesia y al 702-871-1900. Y también le queremos enviar un Nuevo Testamento de parte de los pastores de la casa. Así de que si usted hizo esta oración por primera vez, de las decisiones que usted ha tomado en toda su vida, esta es la mejor que usted ha podido tomar. Y ahí donde está, también queremos orar por nuestros diezmos y ofrendas. No queremos terminar este servicio sin antes honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Si usted nos ve de otra iglesia, usted diezma en su iglesia. Los de casa, usted sí le animamos a que retome la generosidad. Si usted la había dejado, también retome la generosidad, retome la relación con Dios, el leer la Biblia, el congregarse, el servir, pero también retome el ser generosos con su casa y con Dios. Así es de que oramos por la ofrenda. Lo puede, si usted ahí están en pantalla los medios por donde usted puede dar, puede ser por teléfono, en línea, etcétera. Si me ponen el decreto, por favor, y si no, pues solamente oramos así. Padre, en este día oramos, Señor, con gratitud, porque tú nos permites, Señor, traer de lo que tú mismo nos has dado. Este día nosotros te traemos. Padre, te damos muchas gracias por mantener tu bendición que nos da la provisión sobreabundante en nuestra casa. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas. Bendice, Señor, a cada persona que este día lo está haciendo. Declaramos cielos abiertos en este día sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede mandarlo, ya usted sabe los medios. Así es de que muchas gracias por conectarse a estos servicios. Les bendecimos y dejamos los anuncios con los muchachos en pantalla. Muchas gracias, apóstol y profeta, y gracias por sintonizarse. Bendiciones. Wow, Elder Chris, qué tremendo mensaje. Powerful word, ¿verdad? De parte de profeta. Tuvimos también en la mañana un mensaje hermoso que dijo: en las crisis no te alejes. Y ahora pastora Katy nos está enseñando esto de regresa y levanta tu sueño nuevamente. Yes, exactly. And this morning we had such a powerful word from Prophet Dinora Jimenez, and right now we were just listening right now to Pastor Kathy, not to let go of your dream. No hay nada como estar en la presencia de Dios, Yeah, ¿verdad? that's right. Así es que si tú te habías alejado o habías dejado tu That's right. sueño en esos tiempos, regresa nuevamente, Yes. toma ese sueño de Dios, porque solamente tú lo puedes hacer. Yes. Solamente tú puedes ser un discípulo de éxito. That's right. Así es que te invitamos a que retomes nuevamente ese sueño, que vuelvas a orar, que vuelvas a leer la palabra de Dios y a escribir lo que Dios te habla. Yeah, that's right. Every young person that is watching us, or English speaking right there where you are, this word was not a coincidence. And we know that God is doing something in your life. Even though through crisis, it doesn't matter what we're going through. God understands us, as Prophet was saying in this morning. But today, Pastor Kathy was saying, sustain your dream. It doesn't matter what crises are going through. We believe that God is bigger than our crisis. So don't let crisis, don't let obstacles steal your faith. Don't let it ruin your life. And just know and have your faith put in God. And we know that your dream will come to pass. Así es, ¿qué traes en tu mochila? Habló la pastora Yeah, Katy, que a exactly. veces nos podemos llenar con alimento físico, Yeah. pero qué importante es el alimento espiritual para que So no powerful. muramos espiritualmente. Así que te Exactly. invitamos que empieces a retomar nuevamente Amen. y vuelvas de nuevo a los caminos de Dios. Detente, decía ella, ¿verdad? Detente, analiza, autoevalúate cómo está tu vida espiritual Yeah. y vuelve a retomar esa senda antigua, ese camino antiguo que es donde vamos a ser bendecidos y vamos a tener éxito. Start again, and whatever you stop doing, if you stop reading the Word of God, if you stop praying, this is the time where you can go back and you can keep persevering in this time. We also want to let you know that if you did that prayer, the last prayer, the sinner's prayer, for the first time, we want to congratulate you. And not only that, but we want to know what person did that prayer for the first time. And we want you to comment below in the comment section if you did this prayer for the first time. Apostle and the prophet would like to pray for your needs.
Así es que así tú hiciste también en este día, aceptaste tu vida, le entregaste tu vida al Señor. Te invitamos a que pongas un comentario porque te queremos hacer llegar este Nuevo Testamento y te felicitamos por esta decisión tan importante. This is the best decision you can ever make. The best decision. A decision that will change your life. Así es que te damos gracias por conectarte y si en el siguiente servicio, si tú sabes de alguien que le puede edificar esta palabra, compártelo. A las 6:30 recuerda que tenemos el próximo servicio. Of course. Also, we have several announcements. Tenemos ciertos anuncios que queremos anunciarles a ustedes. Queremos anunciarles que esta semana, el miércoles, tenemos una mega casa de paz, como siempre lo hemos tenido, y sabemos que Dios se ha estado moviendo de una manera poderosa, anciana. Hemos visto cómo Dios ha movido en las personas, cómo las personas han experimentado algo nuevo de Dios. Esta semana tuvimos también Santa Cena. So, no se pierda este miércoles a las 7 p.m. Puede sintonizarte a través de YouTube, Facebook. No se lo pierda porque el apóstol va a traer una palabra poderosa. Así es, también le recordamos que ya comenzó de nuevo la Escuela del Éxito. That's right. Los días martes a las 7. Yes. Así es que es una oportunidad, apenas va una clase, todavía estás a tiempo. Llama a la iglesia para ver en qué nivel te quedaste y continúa. Vuelve, regresa por eso que dejaste de la mitad y continúa creciendo, que continúa alimentándote espiritualmente. Of course. Remember that even though you stop coming to church, your growth does not stop. You can grow at home. So we encourage you, if you stop your classes, if you haven't been going to your classes, if you haven't been connecting, this is the time to connect. So do not miss on your classes. Also, we want to let you know that there's an upcoming graduation for all the people that already passed the School of Success. All the people already that made that passed through the process. We want to congratulate you for not stopping in your process and continuing to grow. ¿Y qué crees? ¡Qué emoción que vamos a tener un retiro online Wow, el próximo that's amazing. 2 de octubre! Así es que si tú estás interesado, llama también a la iglesia para que te den más información y That's no right. te lo puedes perder. Así es Can't que miss it. pasa la voz, que ya viene un retiro porque la iglesia no está cerrada. Seguimos abriendo y seguimos Right. haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. If you just heard right now, English-speaking people, we will have a retreat online. This is something new. We have never done a retreat online before, but we know that God will transform lives, even through online, even through social media. So if you would like more information, call 702-871-1900 for more information. ¿Y el viernes qué tenemos? Friday, guys, we are so excited. We are so pumped that this Friday we have a Radical Generation service. We have been having powerful messages from our apostle, not only from apostle, but as well from my youth pastor, Pastor Lee Sanchez, Pastor Erica. They have been bringing words that transform your life, that impact your life, and we want you to connect. Every young person, at 7 p.m., we will connect each Friday through YouTube and through Facebook. Nos despedimos de ustedes, muchas gracias, que el Señor les siga bendiciendo. Así es que nos vemos pronto el próximo domingo. Conéctate, mantente informado de todo lo que está pasando en tu iglesia. Queremos informarles algo más y queremos animarles a cada persona. We have joined una campaña que se llama entusmanosnevada.com y básicamente es animando a cada persona que siga todos los medios precautivos para poder to stop the spread of COVID-19. So mantén la distancia, mantén su máscara donde quiera que vaya, use hand sanitizer donde quiera que esté para poder parar ese COVID-19. So ahí donde se está, queremos darle las gracias por conectarse con nosotros en esos servicios. Y no se pierda ningún servicio que vaya a venir. So we bless you and we thank you for connecting. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Si deseas recibir los devocionales diarios del apóstol Guillermo Jiménez, suscríbete en www.guillermojimenez.online. O si deseas una oración personal, puedes llamarnos al 702-871-1900. O escríbenos al 5355 Madre Mesa Drive, Las Vegas, Nevada 89108. Y no te olvides de visitar nuestra página web www.guillermojimenez.com.
www.aguilacfc.org. Hasta la próxima.